Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la pregunta que me has hecho. Creo que has justamente situado el análisis en un punto neurálgico, ¿no? O en dos puntos neurálgicos. Primero, la distinción entre humanismo y humanitarismo. Yo básicamente te guardo dos elementos y justamente es como tú decías, se puede identificar, recordemos, yo mencionaba a Sartre en algún momento, él todavía creía en el ser humano como proyecto de sí mismo y en la potencialidad del hombre para construirse como proyecto en sociedad. Incluso hablaba de la responsabilidad, hablaba incluso de la elección. El hombre está condenado a ser libre irremediablemente. A fin de cuentas, el hombre es el que construye, se construye como proyecto. Pero eso entra en crisis. Digamos, y esa noción del hombre como proyecto también, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, pues ha pasado como lógica dominante algo que obedece a la elaboración de lo que pudiera ser llamado la contemporaneidad, la existencia de una serie de categorías blandas. La solidaridad es una de esas categorías blandas en filosofía, flácida. ¿Y por qué razón? Claro, la solidaridad viene a ser una especie de antídoto al sufrimiento humano. Y en este sentido yo he mencionado a un autor que es capital, que es Richard Rorty, es un neopragmático norteamericano, digamos, con una elaboración conceptual muy densa, desde que escribe Filosofía y el espejo de la naturaleza, por ejemplo. Este señor, una de las cosas que plantea es precisamente identificar el sufrimiento como uno de los elementos fundamentales que coexisten con el ser humano, y el ser humano pues moviliza su actitud solidaria para con nosotros para evitar ese sufrimiento. Ahora, esto lo hace en el marco de una construcción tanto ontológica, epistemológica, ética, etcétera, muy compleja. Pero aquí yo, básicamente la crítica que vengo a hacer, ¿cuál es? Bueno, paradójicamente esta apelación a la solidaridad desde esta perspectiva neopragmática viene a ser, paradójicamente, la legitimación de determinado orden de cosas. El propio Richard Rorty se dice que él es un liberal de izquierda. Yo no entiendo muy bien eso. Pero dice yo soy un liberal de izquierda, e incluso él se reconoce a sí mismo como un individuo, y él lo dice así en alguna de sus entrevistas, etnocéntrico. Él dice, yo reconozco el papel, el rol civilizador de Europa. A fin de cuentas, Europa fue la que inventó la democracia. Por lo tanto, algo tienen que aprender otras culturas de nuestra experiencia democrática, aunque él sea norteamericano, pero viene de la misma tradición. La cuestión está que él apela a una serie de valores. Por ejemplo, aquí han salido algunos: la tolerancia, el pluralismo, pero hay algo que ver en cuanto a este valor llamado tolerancia. La evidencia o el comportamiento de las relaciones internacionales hoy son precisamente la muestra de la insolvencia de ese principio. O sea, es la antítesis de lo que plantea. Entonces, estoy hablando aquí de un desfasaje entre el deber ser y lo que realmente encontramos en la práctica. Entonces, el discurso norteamericano, liberal, en este caso, en claves neopragmáticas, viene a ser un perfecto legitimador del orden de las cosas tales y como están. Hay una interesantísima entrevista o un diálogo entre Richard Rorty y Gianni Vattimo, donde Vattimo le pregunta, bueno, Rorty, ¿y qué hacemos con aquella gente de otras culturas? Por ejemplo, el mundo islámico, que no acepta nuestra cultura democrática y demás. Y Rorty, algo así, más o menos parafraseando, lo dice algo así como esto: bueno, nosotros le decimos a esas otras culturas, vengan a nuestras universidades, vean nuestros valores democráticos, nuestra democracia, y ustedes podrán aplicarlo entonces en vuestros respectivos lugares. O sea, cuidado aquí, ¿eh? Su discurso puede ser hermosísimo, pero que hay una antítesis importante. Y es que está apelando a la tolerancia, pero realmente al final impone su criterio como validez y descarta cualquier otra alternativa posible. Yo por eso hablaba en la intervención como un concepto como solidaridad en claves neopragmáticas viene a ser precisamente la legitimación de determinados orden de cosas, ¿no? Lo que sería esa apelación a esa necesidad solidaria para con el otro, ¿no? Por ejemplo, guerra humanitaria. ¿No te parece antitético esa misma expresión? Guerra humanitaria. Claro, para reconstruir la democracia en Irak, primero hay que destruir el país. Usted está poniendo al hombre como centro, no. Usted está hablando de que hay que ayudar a evitar el sufrimiento en ese contexto concreto, pero generando más sufrimiento a la población civil, ¿verdad? Esto es una paradoja. Lo curioso es que esto encuentra sus articulaciones desde el discurso filosófico hoy en boga.
Aquí hay mucho que hablar. Creo que hay más preguntas en el auditorio y creo que sería interesante pasar la palabra, pero creo que sería interesante volver sobre este punto porque es neurálgico. El concepto de solidaridad no se refiere únicamente a un contexto bélico. Rorty habla del concepto de intersubjetividad también y habla de la tolerancia. Y esto no únicamente funciona para espacios en conflicto, ¿no? Solo que es precisamente en determinados espacios en conflicto donde se evidencia más el carácter traumático del concepto, ¿no? Ahora, y es precisamente, yo citaba a David Reef, precisamente este reportero de guerra, donde hace referencias a guerras como Ruanda, el Golfo, etcétera, ¿no? Ahora, es un concepto que puede ser aplicado obviamente en tiempos de coexistencia pacífica, solo que tanto en un lugar como en otro queda en el deber ser más que en el hecho de poder tener una viabilización y una canalización práctica, ¿no? En cuanto a los mecanismos internacionales de regulación, está claro que la declaración del 48 no es vinculante, está clarísimo. Y yo en todo caso no estoy haciendo una crítica a la declaración del 48, faltaba más. Lo que estoy haciendo es precisamente una crítica al desuso en el que ciertos preceptos de la declaración del 48 caen precisamente por no tener un carácter vinculante y precisamente porque están articulados o están defendidos desde unos preceptos que hoy por hoy encuentran sus ecos en determinados sistemas filosóficos legitimadores de aquello. La solidaridad pudiera tener obviamente su respaldo en determinados elementos del articulado de la Declaración del 48, pero la crítica que estoy haciendo va encaminada precisamente a decir, existe un orden de cosas hoy en el cual las filosofías triunfantes en la academia occidental, concretamente norteamericana, tributan a legitimar ese orden, en el cual, no siendo vinculante la Declaración del 48, precisamente queda no efectivos en la práctica ciertos elementos. Aquí en el orden jurídico hay muchos otros elementos que entran en crisis. El propio concepto de ciudadanía y por ello es un concepto que entra en crisis, por ejemplo. Y entra en crisis porque por el gesto que hace, veo, claro, en el ámbito jurídico esto es difícil entenderlo, pero desde el ámbito de la filosofía política es perfectamente cuestionable. Cuando la existencia nominal de un concepto de una categoría o de una figura jurídica como la del ciudadano es insuficiente en sí misma para garantizar o como garante, digamos, del ejercicio de los derechos que ella refrenda o ampara, ¿no? Y esto desde la filosofía política sí ofrece determinados elementos de análisis. Cuando contrastas estos con el ámbito, digamos, con el orden existente en el mundo hoy, entonces encontramos algunas claves. La categoría ciudadano está en crisis, no únicamente desde el ámbito de la filosofía política. Si vamos a ver en el ámbito jurídico, genera una serie de complejidades. Ciudadano global, por ejemplo, o intercultural. Esto, ¿cómo lo vas a meter en un código? Y en todo caso, si vamos a definir un ciudadano global, a ver, pero el ciudadano es una categoría que está asociada precisamente a un Estado-nación concreto. Y luego, ¿quién va a definir los derechos y deberes de ese ciudadano? O sea, es un riesgo importante, por lo tanto hay determinados conceptos falaces. Y mi intervención va dirigida a ese sentido, a demostrar o a referir la falacia de determinados conceptos que son hoy precisamente arguidos desde el ámbito de la filosofía política concretamente. Por eso utilizaba el concepto de solidaridad, tolerancia. El colega de al lado hablaba de una ética de la coexistencia, ¿verdad? Claro, esto puede quedar riesgosamente en el deber ser también, como estamos viendo precisamente que las relaciones internacionales se comportan como la antiética de la coexistencia, ¿no? Pacífica. Y básicamente lo que intento es interpelarles a ustedes para pensar críticamente en estas categorías. Hoy por hoy en nuestras academias, no sé aquí en la UNAM, pero en las academias de Occidente existe una especie de confabulación implícita a invisibilizar los conflictos existentes en la vida diaria. Y creo que las academias están tributando cómplicemente a que el mundo esté como esté hoy. La pregunta a un jurista sería, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar tributando a esa especie de status quo reinante donde todo es legítimo y válido? Aun cuando hayan autores como Rorty que apelen a la tolerancia, al pluralismo, que realmente es la antítesis de ello. No sé si te respondo lo que me has preguntado, pero creo que por ahí van las cosas. Yo en todo caso invitarles a disentir de esas categorías académicas que caen en lo que José Gaos llamaría imperialismo de las categorías. Estamos obrando hoy, aunque estemos en América Latina, bajo una especie de imperialización
de las categorías, ¿no? Bueno, muchas gracias y cierro con esa invitación a repensar precisamente la solidez de determinadas categorías como son estas que he dado acá.